Los diáconos y sus esposas vienen de todas partes del mundo. Se reúnen en octubre de 2015 en Roma para recordar juntos durante 3 días los 50 años de historia continua de diaconado y para delinear el futuro posible. Escuchan presentaciones de expertos de todo el mundo. Intercambian intensivamente sus experiencias y opiniones en los diferentes talleres. Y juntos celebran la Eucaristía sin la confusión babilónica de las lenguas. El lugar de la jornada quedaba a media hora de Roma en bus. Hasta poco antes del inicio de la celebración del aniversario estaba programado un encuentro con el Papa Francisco. Pero como el Sínodo Mundial de la Familia en Roma se prolongó inesperadamente, el Papa quiso estar presente hasta el final. Así leyó Klaus Kiesling, presidente del Centro Internacional de Diaconía, el saludo del Papa al inicio de la reunión. El punto más importante: con esta convicción les ruego no desmayar en la misión por un mundo solidario y una iglesia universal diacónica. Usted es un mensajero de Jesucristo, quien rechaza todo lo que es autoritario y quien es un servidor que no tiene en cuenta las jerarquías humanas. Cuando no es para una audiencia, entonces al menos una visita al Vaticano desde el exterior. Estos 2 diáconos de Inglaterra han buscado un lugar con una buena vista. Con el debido respeto al Papa Francisco, todavía tienen una inquietud que les gustaría presentarle personalmente. Me gustaría que el Vaticano refuerce su entendimiento y represente nuestra visión de las cosas, ya que nosotros trabajamos con la gente en la calle. El servicio a los pobres era también, hace más de 1700 años, la característica esencial de los diáconos del cristianismo antiguo. La iglesia de San Lorenzo está dedicada al santo patrón de los diáconos. A mediados del siglo III, el diácono Lorenzo debió entregar la propiedad de la iglesia al emperador Valeriano. En lugar de ello, Lorenzo lo regaló y se presentó con una multitud de mendigos ante el emperador y le dijo: «Estos son el verdadero tesoro de la iglesia». Por este motivo fue cruelmente ejecutado y enterrado en esta iglesia, en la que los diáconos de hoy conmemoran a su santo patrón. Asombro sobre la transformación de la historia. Menos de un siglo después del martirio de Lorenzo, honraba el emperador Constantino al cristianismo con la construcción de esta iglesia, San Paul de Extramuros. El cristianismo, y con él su ministerio diaconal, no estaba limitado a Roma. A pocos metros de distancia de la tumba del apóstol Pablo, narran 2 diáconos junto con sus esposas su camino al diaconado. Uno de los hombres venía de Hong Kong. La otra pareja procedía de Latinoamérica. La diversidad de la vida diaconal y las diferentes manifestaciones de sus obras en el mundo entero permitieron al diaconado permanente el intercambio de nuevas perspectivas para el futuro. En los Estados Unidos hay diáconos permanentes hace 45 años. En Rusia se comienza ahora a pensar en este oficio, mientras que en Hong Kong, gracias a la buena formación, el diaconado permanente también resulta interesante para los jóvenes. Un importante espacio de intercambio fueron los talleres organizados según grupos lingüísticos. Una experiencia sorprendente para los diáconos de los países más pobres fue escuchar que sus colegas de países ricos también confrontan la pobreza y miseria. Para las esposas de los diáconos fue interesante escuchar que, por ejemplo, en los Estados Unidos o en Latinoamérica, se las involucra en la educación de los diáconos más que en Europa.
Asimismo, la relación entre sacerdotes y diáconos es diferente. En particular, en los países donde recién hace pocos años hay diáconos permanentes, con frecuencia no se sienten aceptados por el resto del clero. Un diácono de Sudáfrica tenía al respecto una clara respuesta, que formuló en la última ronda de talleres sobre las perspectivas a futuro. I just wish and pray very, very hard that Es mi deseo y por ello elevo mi plegaria para que los obispos entiendan el diaconado tal como fue pensado desde el principio, and not para que no desarrollen un concepto del diaconado que difiera de lo que querían los padres del concilio. which was intended by our Council Fathers in Vatican II. And En Hong Kong nos hemos ocupado mucho de la educación en los últimos 30 años, no solo para el clero, sino también para los laicos. Ellos son muy competentes y quieren trabajar para la Iglesia, porque la Iglesia pertenece a los laicos, no al clero. Para mí es importante la visión futura del diácono como un líder. En uno de nuestros documentos se describe al diácono como alguien que anima al pueblo de Dios. Él es uno de ellos, vive en el pueblo, entre la gente, y motiva a los cristianos a hacer a lo que han sido llamados por su bautismo. Esa es precisamente la iglesia servidora que usted también desea. El diácono no tiene que hacer todo él mismo. Él es quien cuida que los bautizados hagan lo que han sido llamados a hacer por su bautismo. Una novedad fue el premio a la diaconía, por primera vez concedido. Fue creado por el obispo Gebhard Fürst de la diócesis Rothenburg-Stuttgart para los proyectos en los cuales los diáconos y grupos diaconales combinan en forma ejemplar la acción pastoral y diaconal. Por motivos de salud, el obispo fue representado en Roma por el Monseñor Steps. Uno de los 3 segundos premios fue para los diáconos en Cuba. Ellos no solo llevan los sacramentos a los rincones más alejados del país, en el que rara vez viene un sacerdote, sino que también apoyan a la gente pobre con alimentos y las cosas más básicas de la vida cotidiana. En representación de los diáconos de Cuba, Miguel Ángel recibió el premio del Monseñor Heinz Steps. Que ha ganado el premio con su trabajo y también a nombre de todos los diáconos de Cuba. El otro segundo premio fue otorgado a Germán Augusti. Durante muchos años viene trabajando junto con su esposa Juanita en su parroquia cerca de Barcelona, especialmente con la pobre y discriminada minoría roma. Un segundo premio, pro diaconía, fue para los diáconos del arzobispado de Bombay por el proyecto de servicio social en cooperación con Health Promotion Trust. Dem Health Promotion Trust in Mumbai, Indien. En la arquidiócesis de Bombay, los diáconos visitan los numerosos barrios marginales para ofrecer asistencia sanitaria. Uno de los objetivos es la prevención de enfermedades a través del empleo de hierbas medicinales tradicionales. Se apoya a las mujeres en el uso y en la cosecha de estas hierbas. El premio lo recibió Rocky Tanks, el director de la Dependencia de Promoción de la Salud, así como los diáconos Sebastián y Vernon de Bombay. El primer premio fue concedido al diácono Laszlo Gorove y su esposa Cristina de Budapest, Hungría. Estamos convencidos que el diácono debe intervenir donde hay una emergencia. Creemos que en muchos países de Europa y en particular en Hungría
Son aquellos que viven en pareja y tienen familia los que necesitan más ayuda. La tasa de divorcio en Hungría asciende a un 80% a causa de la globalización. Esta es una emergencia y somos conscientes de ello. Queremos ayudar. Nosotros ofrecemos cursos especiales a las parejas para la preparación al matrimonio. En estos cursos se tocan de cerca casi todas las situaciones de pareja, como la aceptación del otro, la falta del tiempo y el rol que cumple la fe, así como el manejo adecuado del dinero y las propiedades. Este acompañamiento va más allá del día de la boda. El resultado es una tasa de divorcio menor al 5% en las parejas que van acompañadas de los ganadores del Herzlichen premio. Glückwunsch zum ersten Preis pro Diakonia 2015. Herzlichen Glückwunsch. La visita a Asís al final del evento fue tal vez el impulso más fuerte. Hijo de un rico comerciante, Francisco se convirtió en un diácono por excelencia. Esto significaba para él la absoluta dedicación a los pobres, ya que ellos significaban para él y la devoción popular de su tiempo la imagen del sufrimiento de Cristo. Por lo tanto, quien quiere servir a Cristo tiene que ayudar a los pobres. En realidad, Francisco quería vivir el diaconado como laico, pero al final tuvo que hacer que el gobierno eclesiástico reconociera sus reglas. La pequeña capilla de San Francisco se encuentra ahora bajo el techo de un imponente edificio eclesiástico. Sin embargo, en la iglesia aún sigue siendo una petición y un desafío constante lo que nos ha dejado Francisco. ¿Ustedes tienen en cuenta realmente a Cristo y a los pobres de su tiempo? ¿Preservan la creación del Dios misericordioso? Nada podía rememorar el espíritu diaconal de Francisco mejor que una misa celebrada en el lugar donde hace casi 800 años el poverello vivió, oró y ayudó. Después de 3 días, los diáconos emprendieron el camino a casa, pero no con la cabeza inclinada como Francisco después de regresar de una cruzada. Por el contrario, un impulso que cuando al regresar a casa reflexionemos con frecuencia que el hombre es un diácono, incluso transmitirles a los niños que tal vez aprenden un poco más y de que los impulsos espirituales juegan un papel muy importante en la vida familiar. Aquí he recibido un nuevo enfoque. Nosotros no somos el puente, sino los constructores de puentes. Eso es nuevo para mí. Debo tratar de impulsar las cosas en lugar de tratar de ser yo mismo el puente. El diácono, sabemos que el diácono no tiene que hacer todo, es animador del servicio, entonces tiene que animar a otros a hacer, y yo creo que ahí está la construcción de ese puente. No que todo depende del diácono, sino tener la capacidad de poder organizar y dirigir para que otras personas unidas construyan ese puente que va a ser de ayuda para otros más. Esa idea también me ha inspirado mucho, el diácono como constructor de puentes. Ellos conectan a diferentes personas, organizaciones y necesidades. Eso es muy alentador, porque a veces tengo la impresión que se piensa que el diácono pertenece al altar, pero el diácono trabaja principalmente fuera de la iglesia y regresa con su obra a la misa. Le llevo un mensaje positivo, un mensaje de ánimo, de
de esperanza a los hermanos diáconos que quedaron en Costa Rica, para decirles, hermanos, vale la pena este ministerio, es importante ese servicio en que Dios nos ha encomendado.